perdido yo correré en el nombre de Cristo. Mi vida quiero entregar por tu reino toda. Bueno, hoy me traje una piedrita. La voy a poner acá. No los voy a apedrear, pero Karina, te pido que si yo no nombro la piedrita, me hagas la piedrita, ¿sí? Por si me olvido. Creo que cada uno de nosotros sí estamos acostumbrados a planificar, ¿o no? Por lo menos yo trato de tener una agenda organizada, ¿sí? Mi señora sabe que lo intento. Ahora que lo logre es otra cosa. Por ejemplo, ahora vamos a viajar a Comodoro Rivadavia y una noche que yo sabía que no tenía que sacar los pasajes, saqué los pasajes. Digo que sabía que no tenía que sacar porque una y otra vez cerraba la computadora hasta el momento que le dije, ya saqué los pasajes. Al otro día llego a la oficina, miro la agenda y me doy cuenta de que tenía que estar 3 días antes en Buenos Aires porque tenía una actividad. Entonces tuve que volver, ¿sí?, a sacar el pasaje. La realidad es que continuamente hacemos planes sobre nuestra vida personal, sobre el futuro de nuestros hijos, sobre nuestra finanza y aún como pastores hacemos planes, ¿sí?, en la obra del Señor. Soñamos con proyectos, ¿sí?, con ministerios nuevos, con viajes misioneros, con programas para edificar la iglesia. De hecho, la palabra de Dios dice en Proverbios, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. El problema no está en planificar, ¿sí? El problema está en creer que nuestros planes son absolutos, cuando en realidad el que tiene el control y el gobierno es Dios. La Biblia dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, bien, ¿qué hacemos cuando Dios interrumpe nuestros planes? ¿Nos enojamos? Se iban a ir a la India. ¿Nos frustramos? ¿O aceptamos su no porque viene un sí más grande? En el pasaje de Hechos capítulo 16, verso 6, Hechos 16, verso 6. ¿Lo encontró? ¿Alguien trajo Biblia? Bueno, una cosa, abra su Biblia o encienda su Biblia. Guarda que me quedan 36 minutos, me voy a tener que apurar. Hechos 16, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedónico estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Hasta ahí. Recuerdo haber estado en Troas, ahora sí. Estuve en Troas, allí parado frente al mar Egeo, y llegamos a un lugar donde estaban las ruinas, y aquel pastor que nos dirigía decía, en este lugar Pablo tuvo la visión del varón macedonio. Yo le digo macedónico, pero bueno, usted entienda que es Macedonia, ¿sí? Y yo dije, me voy a llevar una piedrita, ¿sí?, para recordar
que la obra no se trata de mí, sino que se trata de Él. Que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. ¿Sí? Que yo no guío la obra, sino que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero bueno, no quiero adelantarme, ¿sí? A la predicación ni a la conclusión del mensaje. Quiero que hablemos un poquitito de este pasaje en distintas etapas, cuando Dios cierra puerta, cuando escuchamos su voz, cuál es el fruto de nuestra obediencia, cuál es la misión como obra de Dios y el clamor de Dios para las naciones hoy. Me llamaba la atención, hace mucho vengo escuchando de la India, más de 3 millones de dioses, en estos últimos 6 meses. Hace 6 meses que estamos viviendo con mi esposa aquí en Buenos Aires, en Argentina iba a decir. En Buenos Aires. Nos trasladamos de una ciudad de 500.000 habitantes, menos de 500, 350 serían, más o menos, sí, a esta ciudad tan grande, sí, con costumbres tan distintas. Y en todo este tiempo he estado muy poco tiempo aquí en la ciudad, pero hemos estado visitando muchas iglesias y me he cruzado con obreros, ¿sí? con esa pasión, ¿sí? Y veo estas características en todo, el llamado de Dios y la pasión por ir al lugar de servicio. Apoyen en oración, si pueden apoyar económicamente, apoyen económicamente, ¿sí? Porque hacemos misión cuando lo hacemos, ¿sí? Pero bueno, muchas veces Dios cierra la puerta. ¿Sí? Y Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero. El primero había sido un éxito, la predicación del evangelio en las sinagogas, en los lugares de encuentro con los gentiles, la realización de milagros para confirmar el mensaje divino, ¿sí? El enfrentamiento, la oposición de los líderes. Aún lo dejaron allí muerto en Listra a Pablo, lo tiraron para afuera apedreado. Yo no lo voy a apedrear, ¿sí? Y esto de ir, fortalecer, levantar nuevas iglesias, en el cumplimiento de la gran comisión, la experiencia viva, ¿sí? De que el Espíritu Santo estaba realizando la obra, la confirmación de Hechos capítulo 1, verso 8, que dice que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros e íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que estaban viviendo, lo que había vivido Pablo, ¿sí? Resultados más que positivos. Ahora en este segundo viaje misionero tenía un equipo renovado. Silas había reemplazado a Bernabé, luego se suma Timoteo y más adelante el doctor Lucas. El plan era visitar y confirmar las iglesias que habían plantado en el primer viaje misionero. Pero algo inesperado ocurre. El Espíritu Santo dice en Hechos 16:6 y 16:7 que les prohibió entrar en Asia. Les prohibió ir a Bitinia. No se lo permitió. ¿Acaso Frigia, Galacia, Misia, Bitinia, ¿sí? que pertenecían en Asia, no necesitaban escuchar de la palabra? Yo creo que sí, pero aún el Espíritu Santo no se los permitió. Podemos hablar de un pasaje controversial pero no nos vamos a meter en detalle. Yo le digo a ellos porque son profesores míos en el seminario. Estoy como que estoy rindiendo una prueba. ¿Sí? Tal cual. Ahora, el recorrido hasta esos lugares había sido difícil. Habían recorrido más de 1.200 kilómetros caminando. ¿Se imaginan ustedes? El viaje había sido por tierra. Se estima que una persona puede caminar por día 24 a 32 kilómetros. Bueno, haga la cuenta usted. ¿Sí? ¿Cuánto les había tardado llegar? Porque también tenían que descansar. Que el Espíritu Santo les haya prohibido entrar debe haber sido frustrante. El equipo se debe haber encontrado mirándose, ¿qué estamos haciendo? ¿Viajar tanto y no poder cumplir con la misión? 2 veces el Espíritu le dice que no. ¿No había necesidad en esa zona donde querían ir? ¿Acaso eran todos salvos? Qué difícil debió haber sido para Pablo, ¿sí? Él no quería hacer algo malo, él tenía buenas intenciones. Su deseo era ir y predicar. Pero el Espíritu Santo les decía, no. Pensar que este viaje,
Si usted lee algunos versículos anteriores, ¿sí? Este viaje se había iniciado con algunas peleas, algunos desacuerdos. Ahí se habían enfrentado Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a su sobrino que se llamaba Juan Marcos, ¿sí? Y Pablo dijo, no, este nos abandonó, ¿sí? En el primer viaje nos dejó a pata, diríamos, ¿no? Nos dejó, a este no lo llevamos, y el otro sí, lo vamos a llevar, démosle otra oportunidad. Dice que discutieron, la discusión no fue menor, que hicieron que el equipo se separe. Por eso Silas reemplaza a Bernabé. Y llegaron, ¿sí?, a Troas. El Espíritu Santo les dijo, no, por acá no pueden ir. Y en esta ciudad portuaria se quedaron en una especie de incertidumbre. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Porque yo quería ir acá. Porque la visión, ¿vieron? A veces decimos la visión. La visión era llegar a este lugar. La motivación certera, el anunciar el Evangelio. Ahora, ¿qué actitud tendría usted? Yo podría haber pensado, somos 4, algunos más que los acompañaban, y alguno debe estar en pecado. Alguno debe estar en pecado. Por eso se cierran las puertas. Las cosas no salen porque alguno debe estar haciendo las cosas mal. Tal vez otro se preguntara, ¿habrá sido la voluntad de Dios? Y otros habrán pensado tal vez que Dios los había castigado porque lo habían sacado a Bernabé y porque Pablo no quiso llevar, ¿sí?, a Juan Marcos. ¿Puede ser o no? No dice nada la Biblia de esto, ¿eh? O sea, yo estoy imaginándome. El grupo se puede haber sentido desorientado, confundido, ¿sí? Ahora, aplique esto a su vida. Muchas veces nos encontramos igual, queremos servir, queremos predicar, queremos hacer algo para el Señor y de repente una puerta se cierra. Puede ser que tu ministerio no funcione, un proyecto que no despega, tu grupo de vida parece que no avanza, no prospera, el plan parece bueno, pero no veo resultados. ¿Qué puede significar esto? ¿Significa que Dios está en contra nuestra? ¿O significa que tal vez Él tenga un camino mejor? Algo mejor para mi vida. Recuerdo que Abraham estaba cómodo, ¿sí? Allí en Génesis capítulo 12, ustedes lo pueden encontrar. Él estaba cómodo, estaba en su tierra y Dios se le aparece y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y él, en obediencia, salió. Recuerdo la historia de José, quien tenía sueños proféticos, ¿sí? Y él soñó, usted puede leer en Génesis esto, capítulo 33, ¿sí? Él soñó, ¿sí?, de que habían 7 varas que se inclinaban delante de él, un sueño, y se lo contó al padre y a los hermanos empezaron a tenerle bronca y empezaron hasta que lo vendieron, ¿sí? Pero él pasó todo por un proceso para alcanzar su propósito, ¿sí? De ser el preferido del padre a ser esclavo, a ser vendido, ¿sí?, a ir a la casa de Potifar, a sufrir un abuso sexual, a ir a la cárcel por injusticias, a quedar en el olvido, hasta que llegó el tiempo de Dios para su vida, que lo posicionó, ¿sí?, en el lugar donde él había estado trabajando con su carácter, desde ese sueño que le había dado. Los no de Dios son parte del camino que Él tiene para cumplir su propósito en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios cerró una puerta en tu vida? No la veas como un fracaso. Vela como una dirección divina. Como que Dios tiene algo mejor. La visión del varón macedonio, voy a decirlo bien, macedonio, porque creo que me están grabando. Sí.
La visión del varón macedonio es un llamado a la obediencia inmediata. En medio de la incertidumbre, Pablo recibe la visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ese varón representaba a todo un continente, a Europa, era un grito de necesidad espiritual. La respuesta de Pablo fue inmediata, enseguida procuramos partir para Macedonia. No esperamos recibir la confirmación, él tenía la certeza de que Dios le había hablado por medio de una visión y enseguida obedeció. Estaba hace un tiempo atrás en una reunión con el director de misiones de la Unión Evangélica Bautista Española, ¿sí? Y este hombre, David se llama, me dice: Roberto, en gallego, no lo voy a hablar en gallego porque no me sale, dice: Roberto, ayúdanos. Y ¿cómo? Necesitamos ayuda. El 2%, ¿sí?, de los ciudadanos españoles son evangélicos. Hay un 98% que no conoce. Hemos sido invadidos, ¿sí?, por los musulmanes. Y todos trabajan con los musulmanes. Todos tienen el llamado para los musulmanes. Dice, pero mis coterráneos se pierden y se van a una eternidad sin Cristo. Necesitamos ayuda. Hoy África nos pide: pasa y ayúdanos. Estaba en una conferencia misionera y se para un personaje allí con todas las vestimentas y dice: Argentina, necesitamos ayuda. Hoy Turquía nos pide: pasa y ayúdanos. Hoy la India nos pide: pasa y ayúdanos. Hoy tu comunidad te está pidiendo: pasa y ayúdanos. Los pibes del barrio que se drogan en las esquinas, que se chupetean, ¿me entendiste? Te están pidiendo: pasa y ayúdanos. Las familias que se desintegran te piden: pasa y ayúdanos. Tus compañeros de la escuela te piden: pasa y ayúdanos. Porque no se trata solamente de ir hasta lo último de la tierra. Se trata de comenzar en tu Jerusalén. Porque quiero decirte que lo que no hagas acá no lo vas a hacer allá. ¿Sí? Que la cosa comienza acá. Tu servicio comienza en tu Jerusalén. Ahora rápidamente, porque me quedan 20 minutos. Ese reloj rojo. ¿Sí? La obediencia inmediata. No pospusieron la decisión. ¿Recuerdan la palabra de Samuel allí en 1 Samuel 15:22? Que Samuel responde y dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Dice: no son tus ofrendas quemadas. No es tu diezmo, no es tu ofrenda, pero tenés que darla. ¿Sí? O que obedezca, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Es mejor obedecer al Señor. Tener un corazón dispuesto, en segundo lugar. Y aquí tengo otro pasaje controversial. Después lo charlamos si quieren. Pero Isaías ¿qué estaba haciendo en el templo? Estaba sirviendo en aquel lugar, estaba en un tiempo de crisis, de dolor. El rey se había muerto, aquel que había llevado paz al pueblo, y él estaba sirviendo allí. Dios lo confronta con su pecado. Es más, manda allí un ángel que le purifica con un carbón sus labios y le es quitada tu culpa y tu pecado. Y la Trinidad hablando allí en Isaías 6. Y dice: ¿y quién irá por nosotros? ¿Y quién hablará? No le dijo: Isaías, sos vos. Isaías dijo: heme aquí,
envíame a mí. Yo encuentro un corazón dispuesto ahí. ¿Sí? Un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Y Dios está buscando corazones dispuestos. ¿Sí? Corazones dispuestos para llevar adelante su misión. Necesitamos, en tercer lugar, discernimiento espiritual. Ellos reconocieron que era Dios, no un simple sueño. Tengo algunos ejemplos aquí, pero los voy a pasar por alto. La pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos el clamor de pasa y ayúdanos? Decimos enseguida como Pablo, vamos. O dejo para más adelante mi respuesta al Señor. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te llama? ¿Qué es lo que le decís al Señor? Heme aquí, envíame a mí, o heme aquí, envíalo a Él. Que vaya otro. Porque la obediencia, en tercer lugar, ¿sí?, trae un fruto que permanece. El resultado de la obediencia es un fruto que permanece. Ese pasa y ayúdanos, esa obediencia inmediata de Pablo y del equipo fue decisiva. Entraron a Europa por primera vez y plantaron iglesias que marcaron historia. Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto. Usted siga leyendo y va a ver cómo se van abriendo las puertas. La primer convertida en Filipos fue una mujer de negocios, una empresaria, Lidia. Dice allí en Hechos 16, dice, verso 11, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, estrategia. ¿Sí? Y nos sentamos a hablar con unas mujeres, las que nunca hablan, ¿sí?, que se habían congregado allí. Dice, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía, porque el que convence de pecado, justicia y juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, ella y todos de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuésemos sus huéspedes. Dice, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse a mi casa. Consiguieron hospedaje gratis. ¿Sí? ¿Sí? Dice, y nos insistió hasta que aceptásemos. Y después, ¿qué es lo que viene? El carcelero de Filipos. ¿Sí? Cuando ellos comenzaron a hablar, había una chica media endemoniada que los seguía y la hicieron libre, entonces fueron a parar preso y estaban en la cárcel allí en Filipos y en el fondo oscuro, frío de la celda, de repente ellos cantaban himnos, en medio de la prueba cantando, bueno, otra predicación, pero estaban cantando y adorando a Dios y la cárcel se abre. Cuando el carcelero, que él daba su vida, pagaba con su vida, si uno de los prisioneros se escapaba, se dio cuenta de que había sucedido esto, dijo, se me fueron todos. Agarró una espada y quiso matarse. Y Pablo le dice, no lo hagas, acá estamos todos aquí. Y este hombre se arrodilla. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí nace ese versículo que lo usamos siempre. Cree y serás salvo tú y tu casa. Y dice que les limpió las heridas y al instante se bautizaron él y toda su familia. Funciona el plan del Espíritu.
funciona el plan de Dios. Y más adelante los años demostraron que esa región, después léalo allí en Filipenses capítulo 4, 10, nosotros usamos esa parte que habla que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el contexto es económico, ¿sí? Porque Pablo decía, sé contentarme con todo lo que tengo, no es que haya pasado necesidad, sino que estoy contento con aquello que tengo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dice, ustedes una y otra vez insistieron en enviarme las ofrendas. Esa iglesia que fue alcanzada fue la iglesia que sostuvo el ministerio, los planes de Dios. Las iglesias que colaboraban entre sí, allí en Romanos 15, 25 al 27, me encantó este pasaje, porque dice que sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén, Pablo hablando, para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y de Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Este lugar que había sido alcanzado estaba mandando, ¿sí?, a Jerusalén, para aquellos que tenían necesidad. Y dice, esta gente lo hizo con gusto porque se siente en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo que menos que pueden hacer por ellos, a cambio, es ayudarlos económicamente. Las iglesias de Macedonia terminaron siendo un ejemplo de las demás iglesias. Estos frutos, aunque pequeños al principio, se multiplicaron. Y con el tiempo estas iglesias se convirtieron en ejemplo de generosidad y apoyo misionero. La obediencia que tengas hoy, ¿sí?, puede bendecir tus futuras generaciones. Si vos le obedeces a Él, Él no es deudor de nadie. Mi pregunta es, mira, ¿cuántos frutos se estarán perdiendo porque no obedeces al Señor? ¿Cuántos frutos se estarán perdiendo porque yo no obedezco al Señor? La misión de Dios, en cuarto lugar. La misión es de Dios. La misión no es nuestra. El relato deja en claro que no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a Él. El relato deja en claro que esto no depende de mis ganas o de mi entusiasmo, sino que depende del Espíritu Santo. Pablo quería ir a Asia, pero Dios lo mandaba a Europa. Primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La obra es de Dios, querido. Nosotros somos sus instrumentos. Ay, ahora cuánto cuesta eso, reconocerlo, ¿no? ¿O no, Karina? Ah, no, yo lo haría así. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y utiliza a quien quiere para llevar adelante sus propósitos. A veces creemos que todo depende de nuestra estrategia, tal vez de nuestra elocuencia o de nuestro esfuerzo. Pero el fruto verdadero viene de la dirección y el poder de Dios. ¿Estaremos dispuestos a soltar nuestros planes y confiar en Dios? ¿Estaremos dispuestos a decirle, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y yo quiero hacer lo que vos quieras y no lo que yo quiera? Hace 5 años atrás, recibía una palabra de parte del Señor, que me decía que yo la leí, me impactó esa mañana que la leí, la compartí, y le dije a mi señora, se encuentra en Isaías capítulo 37, le dije a mi señora, el Señor me dice, por medio de su palabra, ¿sí? Porque vieron que muchos dicen, Dios me dijo, pero Dios me dice por medio de su palabra
que en el 4.º año nos vamos a ir de acá. Va a ser un tiempo en que la iglesia dé fruto y mucho fruto. Le digo, pero va a ser el tiempo en que el Espíritu Santo nos va a llevar a otro lugar. Realmente esperaba que me invite a una iglesia. Esperaba que... Hasta el último día esperé que me invite a una iglesia. Y llamé a mis líderes y les dije, en 4 años el Señor me mostró que me voy. Le digo, vamos preparándonos para lo que va a venir. Al mismo tiempo, tomamos una iglesia debilitada allí a 90 kilómetros de la ciudad. Y por 4 años estuvimos asistiendo. Por 1 año nos estuvimos haciendo hisopados los dos para atenderla. ¿Sí? El Señor nos llevó a ese lugar y nos permitió levantar pastores conforme a su corazón. Pero el Señor me dijo, en 4 años te vas de acá. Duele, cuesta, extrañamos un montón. Hoy es el día del pastor. ¿Lo saludaron a su pastora? Dentro del ámbito es el día del pastor. ¿Lo saludaron a su pastor? Bueno, salúdelo después. ¡Un aplauso! ¿Saludaron a su pastora? Pero te puedo asegurar que el lugar exacto donde vamos a ser más felices es estar en el centro de la voluntad de Dios. Es obedecerle. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestros planes y confiar en ellos, aunque no lo entendamos? Me quedan 7. El varón macedónico sigue clamando hoy por las naciones. El mundo todavía grita, pasa y ayúdanos. 8.100 millones de habitantes, de los cuales 4.200 millones aún no escucharon hablar del Señor. Hay más de 7.000 etnias no alcanzadas que aún esperan del Evangelio. Millones en Medio Oriente y Asia continúan clamando, pasa y ayúdanos. Aún en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Tal vez el llamado no sea cruzar océanos. Puede hacer a que te dispongas a hacer la voluntad de Dios, a ser testigo. Tal vez el llamado no sea a irte a otro lado del mundo, o tal vez sí, gloria a Dios, porque vamos a trabajar sin brindarte las herramientas para que hagas lo mejor en aquel lugar. Pasa y ayúdanos. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estás escuchando el clamor de aquellos varones macedonios? Mirá, esta piedra que me traje de Troas me indican que el Espíritu es el que guía la cosa, que no son mis planes, son sus planes, y que Él tiene un propósito mayor para mi vida. A que si yo le obedezco, voy a ver frutos que van a ser eternos. Que la misión no es nuestra, es del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer con este clamor? ¿Qué vas a hacer con este llamado de Dios a tu vida hoy? ¿Le vas a decir, heme aquí, envíame a mí? Yo te invito a cerrar tus ojos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés obrando en el corazón de mis hermanos en esta tarde. Porque el propósito por el cual
interrumpiste los planes de Pablo, era llamarlo a que anuncie el Evangelio en aquellos lugares que aún no te conocían. Señor, Pablo afirma esto. Obedeció enseguida, porque dio por cierto que tú lo llamabas. Señor, con un propósito que iba a ser eterno. ¿Iba a sufrir? Sí, iba a sufrir. ¿No la iba a pasar bien? Sí, no la iba a pasar bien. Pero estaba haciendo tu voluntad. Señor, que en esta mañana puedas estar tocando corazones en este lugar. Que puedan estar diciéndote, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aquí está mi vida para hacer tu voluntad. Haz lo que tú quieras conmigo. Mi vida la voy a gastar, Señor, para cumplir tu propósito en mí. ¿Habrá en esta mañana alguien que le quiera decir al Señor, heme aquí, envíame a mí? Alguien que le diga al Señor, aquí está mi vida, úsala conforme a tu voluntad. Si hubiese alguien así en esta mañana, póngase en pie allí en el lugar donde está. Póngase en pie y dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, con mis virtudes. Aquí estoy con mis defectos. Tal vez no sea cruzar océanos, tal vez sea cruzar la calle, Pero Dios está buscando corazones que estén dispuestos a decirle: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy dispuesto. Heme aquí, aquí está mi vida. Te invito a que dejes tu lugar y que vengas aquí adelante, así oramos juntos. Pastor Charlie, Pastor Avero. Invito a que pases aquí adelante. Hacemos un poquito de lugar, ¿sí? Vamos corriendo. Hacemos un poquito más de lugar para que todos los que se han puesto de pie en esta mañana puedan venir aquí adelante. Que nadie se quede, por favor. De los que se pusieron en pie, pasen aquí adelante. La mies es mucha, dice la palabra del Señor, y los obreros son pocos. Y hace tiempo que como iglesia estamos pidiendo al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que en esta mañana tu vida es una respuesta del Señor a ese llamado. Solo Dios ha de guiar, solo el Espíritu Santo ha de mostrar la forma, el lugar, las características de ese desafío y de ese llamado que hoy está latiendo ahí en tu corazón tan fuerte. Pero qué gozo, qué alegría es poder responder a ese llamado. Vamos a orar por eso. Señor y Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia como iglesia, como cuerpo tuyo espiritual en este lugar. Pero, Señor, también sentimos tu llamado. También oímos tu voz. Y la voz de aquellos que te están necesitando, Señor, en distintos lugares. Señor, clamamos a ti para poder llegar allí.
Señor, para que vos nos envíes y abras las puertas. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que en esta mañana fueron valientes, se pusieron de pie, se acercaron a este lugar, Señor, porque vos estás llamando a sus corazones. Y te ruego, Dios, en el nombre y en la autoridad de Jesús, que guíes los próximos pasos, que guíes los próximos pasos, Señor, que los bendigas en todo, Señor, y que les hables conforme a tu palabra, a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la vida de los pastores, Roberto, Karina, Señor, y bendecimos su vida y su ministerio también. Y te rogamos, oh Dios, que te manifiestes con poder en medio nuestro. En el nombre y en la autoridad de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén.